Listo. Déjenme. Vamos a continuar con este módulo de exploración neurológica, en el cual nosotros vamos a hablar acerca de la función motora. Entonces, ya hablamos de funciones mentales, nervios craneales y sistema motor. La exploración neurológica también, como habíamos comentado, pues tiene su orden, no de. Pues sí, es arbitrario, bueno, digamos hasta cierto punto arbitrario, pero también tiene una lógica. ¿Cuál es esa lógica? Bueno, en funciones mentales vemos la parte cortical, la parte de corteza y hemisferios cerebrales. En los nervios craneales, pues, si bien vemos más estructuras, pero está relacionado con el tallo cerebral y sus conexiones. Y además, en el sistema motor, lo que nosotros vemos son vías largas motoras. Ajá. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar en la parte del sistema motor. Las sensitivas son vías largas sensitivas y en coordinación marcha y postura son vías que tienen que ver con estas funciones y que muchas de estas van a tener una conexión con el cerebelo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo exploración neurológica, además estamos haciendo este ejercicio de localización. Muy bien. Algo que es importante, y esto es la receta de cocina para la evaluación de toda la función motora, ¿sí? Donde quiera que nosotros vayamos a evaluar esta función motora, no se nos debe de olvidar revisar el tono muscular, el trofismo, la fuerza y los reflejos de estiramiento muscular. Esta es la receta de cocina de lo que nosotros nos tenemos que saber. Perdón, y lo que nosotros tenemos que evaluar. Y también no debemos de perder de vista todos los niveles de actividad motora. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos haciendo nuestra evaluación de la función motora, nosotros tenemos también que identificar a qué nivel pudiera estar esta alteración. Si es a nivel de la unión neuromuscular, el nervio periférico, la médula espinal, tallo, cerebelo, vías piramidales o vías extrapiramidales, ¿no? Y vamos a empezar desde estos elementos motores más básicos, como la unidad motora. Eso también es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Y esta unidad motora va a estar dada por la neurona motora inferior. Recordemos que esta neurona motora inferior se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. El axón de esta neurona motora inferior, que dependiendo del nivel de su trayecto y la conjunción en la que con otras estructuras, vamos a hablar de una raíz, justo en la emergencia, un plexo, cuando está en conjunción con otras raíces, o ya la parte del nervio periférico. La placa neuromuscular y el músculo. Ajá. Esta va a ser la unidad motora, o sea, esta va a ser la unidad efectora del movimiento, ¿no? Y tenemos aquí un esquema precisamente justo de esta unidad motora. Ajá. Donde tenemos el asta anterior de la médula espinal, los axones, la raíz espinal, ajá, el nervio periférico, y la placa neuromuscular, que vamos a, si mal no recuerdo, bueno, el músculo, que vamos a tener también una estructura importante que es el huso muscular. El huso muscular que va a tener una función, es un receptor sensorial que se va a encargar de mandar la información a la médula espinal del grado de distensión del músculo. Si el músculo, digamos, en términos coloquiales, se afloja, va a ser detectado por el uso muscular y le va a mandar la información a la médula espinal y entonces la médula espinal va a aumentar la descarga de disparos sobre ese músculo para ayudarlo a mantenerlo con una cierta tensión o tono. Eso es lo que nosotros llamamos tono muscular. Y esa va a ser una función también
de la alfa motoneurona, que se encarga de mantener esta contracción tónica hacia todas las fibras musculares, y la gamma motoneurona es una importante porque esta también se va a encargar de mantener con cierto tono al uso muscular para que pueda detectar este aumento de tensión o distensión del músculo, ¿sale? Esos son un poquito de detalles, ya no me voy a meter tanto en detalles, nada más vamos a hablarlo en una forma para poder tener o el entendimiento de lo que queremos explicar. Entonces, fíjense, aquí tenemos la placa de la unión neuromuscular, neuromuscular junction en inglés, lo pueden encontrar. La placa neuromuscular va a estar constituida por la terminal presináptica y su membrana presináptica, el espacio sináptico, ajá, y la membrana receptora, o la membrana postsináptica, que va a ser ya la membrana muscular, donde van a estar los receptores, por ejemplo, de acetilcolina, que van a ser, por ejemplo, a nivel del músculo, los que nosotros vamos a encontrar, receptores de acetilcolina. Entonces, todos estos son elementos de la placa neuromuscular. Va a llegar el potencial de acción, va a abrir canales de calcio, este calcio se va a unir a proteínas contráctiles que son parte del citoesqueleto de la neurona. Estas proteínas contráctiles lo que van a hacer es que se muevan las vesículas sinápticas y lleguen a la membrana presináptica. Va a haber un conjunto de proteínas que van a fijar a la membrana presináptica, perdón, la vesícula sináptica a la membrana presináptica. Esto va a hacer que se abra, que mediante un proceso de exocitosis se libere el neurotransmisor, la acetilcolina, y esta acetilcolina va a estimular los receptores que van a generar una despolarización en la membrana sarcoplásmica del músculo, ¿vale? Y esto va a generar la contracción muscular por mecanismos que ya conocemos. Tenemos también por aquí una enzima que es la acetilcolinesterasa, que se va a encargar de limpiar de acetilcolina el espacio sináptico. ¿Para qué? Para que se prepare esta placa neuromuscular para el siguiente estímulo, ¿vale? Aquí tenemos el músculo, que va a estar compuesto por filamentos, y los filamentos vamos a tener filamentos de actina y de miosina, mediante gasto de ATP, la presencia de calcio, va a haber la unión de estos filamentos y la contracción. Ajá. Son los que se van a encargar de la contracción. Este es el nervio periférico. Ya nos vamos un poquito ahora hacia atrás. El nervio periférico que va a traer axones, de varios axones cada nervio, conjuntados para y van a venir también de una raíz espinal específica, ¿no? Una raíz espinal que a su vez se puede dividir en nervios, ¿vale? Aquí tenemos a nivel de la médula espinal, la parte motora, recordar que es la parte anterior de sustancia gris, y va a dar axones para la raíz espinal anterior, que va a ser la parte motora. Aquí nosotros tenemos una visión justo de esta médula espinal, que también ustedes ya platicaron mucho. Vamos a tener en la médula espinal vías ascendentes y vías descendentes. Ahorita en la parte motora, las vías descendentes motoras, la más importante, pues es el tracto córtico espinal, ¿no? O la vía piramidal. Aunque hay varios más, rubro espinal, que viene desde el cerebelo, perdón, del mesencéfalo, del núcleo rojo, tracto retículo espinal, tracto vestíbulo espinal, desde los nervios vestibulares, tracto tecto espinal, el córtico espinal anterior, que son las fibras que no se cruzaron, que no son tractos, digamos, son importantes, pero bueno, el principal que nos va o va a estar relacionado con la mayor parte de esta función motora, pues es el tracto córtico espinal, ¿sale? Muy bien, ahí tenemos la médula espinal en un corte histológico. Y tenemos aquí la vía piramidal. Esta es una
Yo a todos mis alumnos que llegan a la rotación, esta es una pregunta obligada. Y es una pregunta obligada porque, y además ustedes, ya después de este diplomado, se la tienen que saber de memoria. Así, tienen que recitarse la vía piramidal, que inicia en el área 4 de Brodmann, ya sabemos, corteza motora primaria. Tenemos además que esta corteza va a estar dividida en el homúnculo motor de Penfield, también tenerlo en consideración. Después estas acciones van a dar la corona radiada, las acciones de las células piramidales de Betz van a dar la corona radiada. La corona radiada, las fibras se van a condensar a nivel de la cápsula interna. Posteriormente van a bajar por el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, la porción basal del puente, donde las fibras se vuelven a dispersar un poco, se vuelven a condensar a nivel de la pirámide, donde va a haber el entrecruzamiento de la mayor cantidad de las fibras, y posteriormente se van a ir por el tracto córtico espinal lateral, en los cordones laterales de la médula espinal, hasta terminar en la neurona motora inferior, que es la neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vimos acá, esto es la vía de la neurona motora inferior. Lo que nosotros vemos acá es la vía de la neurona motora superior. Ajá. Y eso es lo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos que tener en mente estas vías a la hora de hacer toda la evaluación de nuestro paciente en el componente motor. Miren, otro esquemita que habla de la vía piramidal. Fibras córtico-vulvares, que estas son fibras que van de la corteza hacia los núcleos motores de los nervios craneales. Ajá. Estas también son vías importantes porque, bueno, es lo mismo, hacia la vía piramidal va a llevar esta información hacia el cuerpo, o sea, del cuello para abajo, y estas fibras córtico-vulvares van a llevar la información motora de la corteza motora primaria hacia las estructuras de la cara, a través de los núcleos motores de los nervios craneales. Hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, la vía retículo-espinal, la vía tectoespinal, el tracto córtico-espinal, rubro-espinal y vestíbulo-espinal. Las otras vías, por ejemplo, tienen que ver con información cerebelosa. Por ejemplo, la retículo espinal es, por ejemplo, de esta vía del sistema reticular activador ascendente, núcleos que tienen que ver con el sistema reticular ascendente, que por ejemplo, tienen que ver con estas reacciones de despierto, ¿no? O sea, algunas vías tienen que ver más con aspectos eh, reflejos, ¿no? La rubroespinal, pues sí tiene que ver más con estas vías cerebelosas, ¿no? De la coordinación del movimiento. Aunque muchas también conexiones del cerebelo, ganglios basales y de otros lados van a alimentar la programación motora que va a dar el área motora primaria, ¿vale? Pero eso ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las conexiones más importantes del sistema motor? ¿No? Esto es lo que les decía justo en la diapositiva previa, ¿no? La principal efectora es la corteza motora primaria. Pero entonces, la corteza motora primaria dice, o nuestro lóbulo prefrontal dice, nuestras áreas de asociación dicen, vamos a mover o vamos a flexionar el dedo índice, ¿no? Obviamente, para nosotros poder generar este movimiento, esta flexión de mi dedo índice, uno, por ejemplo, como les digo, áreas motoras de asociación, mis áreas prefrontales que están tomando esta decisión, están evaluando el contexto y me están diciendo que porque estoy dando una clase vamos a mover el dedo índice de la mano derecha. Obviamente recaban información de, por ejemplo, el sentido de posición, toda la parte sensitiva. Y bueno, ya, se lo mandan a la corteza motora. La corteza motora dice, vamos a hacer la flexión del dedo índice. Y le dice a los ganglios basales y le dice al cerebelo, con relevos en el tálamo. Oigan, me están ordenando que hagamos el movimiento del dedo índice de la mano derecha para hacer una demostración en clase de la función motora.
Entonces, se manda esta información, la corteza motora dice, vamos a hacer este movimiento. Los ganglios basales reciben la información y le regresan a la corteza motora, bien, lo vamos a hacer con esta velocidad, con esta fluidez y con esta armonía, ¿no? Van con el cerebelo y el cerebelo dice, muy bien, entonces yo me voy a encargar de que la activación agonista-antagonista funcione de manera adecuada, que los músculos de que se encargan de fijar este movimiento también estén funcionando de manera adecuada. Me voy a encargar de mantener la postura y de que mantengas el brazo elevado también sin que tengas algún problema, de que empieces a temblar o a descoordinarte. Eso yo me encargo. Y tú ya nada más manda la información, digamos, les mandan ya el código, ¿no? De programación para realizar el movimiento y tú encárgate de que sea el movimiento preciso, ¿no? Le dicen a la corteza motora, le regresan la información y entonces ya la corteza motora a través de las vías descendentes, principalmente la córtico-espinal, le dice o activa a las neuronas que tienen que ver con la realización de este movimiento e inhibe a las neuronas que no necesita para la realización de este movimiento. Ajá. Recordar que la neurona motora inferior se la pasa mandando información tónica constante a todos los músculos a todos los músculos de nuestro cuerpo. Y la neurona motora superior es la que se encarga de regular cuál prende y cuál apaga para que se genere la realización de este movimiento, ¿vale? Entonces, esto está sucediendo en un solo momento en nuestro cerebro de una manera muy sencilla. Obviamente esto es algo un poquito más complejo. Entonces, pero sí también es como importante de imaginarse cómo están sucediendo las cosas para poder entender lo que nosotros vamos a hablar. Ay, perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que les dije, de la receta de cocina para la evaluación motora, empezamos con el tono muscular, ¿sí? ¿Cómo está nuestro tono muscular? ¿Cómo nosotros lo definimos clínicamente? El tono muscular va a ser la resistencia al movimiento pasivo. Así es como nosotros lo vamos a identificar clínicamente. Obviamente, nosotros tenemos que tener ya en nuestro cerebro, pues esta contracción tónica persistente que mantiene la neurona motora inferior. Tenemos que tener en cuenta el uso muscular, tenemos que tener en cuenta la alfa y la gamma motoneurona, porque ellos son los encargados de mantener el tono muscular, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que el cerebelo es una de las estructuras que se encarga de coordinar este mantenimiento del tono muscular. Bueno, eso siempre lo debemos de tener en nuestra cabecita, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tenemos hipotonía, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una disminución de la resistencia que se ofrece a la movilidad pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que justo que los músculos están de una manera coloquial, lo puedo decir así, guangos, ¿no? Van a estar flojos, el tono muscular va a estar disminuido. Muy probablemente esta nos puede ya sugerir algunas alteraciones como las miopatías o alteraciones cerebelosas. También lo podemos tener. Eh, la hipotonía también va a estar relacionada, por ejemplo, con las neuropatías, ¿no? Porque obviamente va a ser parte del síndrome de neurona motora inferior, ¿vale? La hipertonía, ajá, nosotros lo podemos tener es un aumento al movimiento pasivo, nos va a costar más trabajo y puede ser por rigidez, que es un aumento del tono más de tipo extrapiramidal, donde nosotros vamos a tener rigidez plástica, paratonía y la rueda dentada, ajá, el signo de rueda dentada. Esto lo vamos a tener, por ejemplo, como les digo, en alteraciones extrapiramidales como enfermedad de Parkinson. O vamos a tener hipertonía por espasticidad, ujú, lo vamos a encontrar en el síndrome de neurona motora superior,
donde vamos a tener hiperreflexia y liberación piramidal, parte del síndrome de neurona motora superior. ¿Por qué se da esta espasticidad? ¿Quién dijimos que controlaba o sea, la neurona motora inferior se la pasa mandando estímulos hacia todos los músculos del cuerpo, ¿no? Y la neurona motora superior es la que se encarga de regular a la neurona motora inferior. Ajá. Le dice, cálmate porque necesito que para realizar el movimiento, pues como les dije, se active el antagonista y se relaje se activa el agonista y se relaje el antagonista. Entonces, el, ¿cómo se llama? El, el tono muscular, cuando tenemos esta espasticidad, cuando pierde de control la neurona motora superior, entonces la neurona motora inferior se destrampa y no hay quien la controle, mantiene esta contracción tónica de las extremidades y por eso nos genera la espasticidad. Ajá. Denme un minutito, espérenme. Muy bien. El trofismo. El trofismo también es algo que nosotros debemos evaluar y aquí hay que tener en consideración algo. El músculo se nutre, como todas las células de nuestro cuerpo, se nutre de glucosa y oxígeno, ¿no? Obviamente también necesita proteínas, necesita grasas, pero bueno, todos sabemos que todas nuestras células para poderse mantener viables necesitan glucosa y oxígeno, pero el músculo además de que requiere glucosa y oxígeno, requiere de, este, requiere de la estimulación de la neurona motora inferior, ¿sí? Esto es alimento para el músculo por mecanismos indirectos. Cuando nosotros liberamos el neurotransmisor, se generan los potenciales de acción a nivel muscular, se genera la contracción, la unión de los filamentos de actina y de miosina, requiere de ATP. Si nosotros disminuimos la estimulación del músculo, va a haber menos contracción muscular, va a haber menos contracción de ATP y entonces va a haber menos necesidad de ATP, perdón, y por lo menos disminuye el flujo metabólico hacia el músculo, ¿no? De forma sencilla, el músculo se alimenta de oxígeno y glucosa, pero también se alimenta de la estimulación que mantiene la neurona motora inferior en él. Si la neurona motor, puede que el vascular, las arterias que llegan a los músculos llevan el oxígeno y llevan la glucosa sin falla a nuestros músculos. Pero si la neurona motora inferior deja de mandarle información o deja de mandarle estímulo al músculo, que es su alimento también, va a tener atrofia. ¿Mm? Hipotrofia y atrofia con el paso del tiempo. Entonces, esto también nosotros debemos de considerarlo porque bueno, tenemos que tener en mente lo que está sucediendo, el mecanismo para poder entenderlo de una mejor manera. Entonces, cuando tenemos hipotrofia o atrofia, pues estamos hablando justamente también de alteraciones de la neurona motora inferior, que puede ser a nivel de la neurona, la raíz nerviosa, el nervio periférico, la raíz, sí, la raíz, el nervio periférico o el músculo. Ajá. En cambio, la hipertrofia, pues la hipertrofia, pues es menos, digamos, no nos muestra alguna alteración. Podemos encontrar una pseudohipertrofia, por ejemplo, a nivel de los gastrocnemios en distrofias musculares. Ese es un dato que puede ser característico. Y podemos también tener una hipertrofia fisiológica. Seguramente ustedes que se la pasan en el gym, pues lo que están haciendo es generando esta hipertrofia fisiológica. ¿Y cómo generamos esta hipertrofia? ¿No? Pues justamente activando, aumentando la carga, el requerimiento energético del músculo justamente al hacer la estimulación muscular repetitiva. ¿Por qué? Pues ahorita ya lo podemos entender mejor, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el alimento también del músculo? Pues la estimulación, ¿vale? Y eso va a generar la hipertrofia.
Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el aspecto de la evaluación motora? Nosotros tenemos que empezar a ver o valorar patrones. Ajá. Si la debilidad es generalizada o localizada, ¿sí? Si es una debilidad generalizada, es menos probable que sea neurológica. No quiere decir que no lo sea, pero por ejemplo, fatiga, debilidad, no, es que me siento desguanzada, me cuesta trabajo pararme, puede ser una alteración sistémica, ¿no? No meramente neurológica. Pero si es más localizada, por ejemplo, una monoparesia, por ejemplo, que iba en el camión o se cayó y quedó colgado del brazo y empezó con debilidad del brazo derecho, pues muy probablemente sea una plexopatía. Si tiene una paraparesia, pues es muy probablemente que sí sea un patrón más neurológico. Si es simétrico o asimétrico, eso es, por ejemplo, muy importante. La neuropatía, la polineuropatía va a ser más simétrica. Ajá, la miopatía va a ser más simétrica, obviamente lo vascular va a ser va a ser asimétrico definitivamente. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar a ir delimitando. Si es proximal o distal, por ejemplo, una debilidad proximal es más por miopatía, una debilidad distal es más por neuropatía. Y esencial, créanme, esto es algo esencial. Esto me lo dijo mi maestro, el doctor Neri, cuando yo era residente de neurología. Síndrome, tienes que establecer de una manera muy clara si es un síndrome de neurona motora superior o un síndrome de neurona motora inferior, porque eso va a cambiar completamente, va a ser diferente el abordaje diagnóstico de tu paciente, ¿no? Ahora, podemos tener pacientes en los que encontremos síndrome de neurona motora superior y neurona motora inferior, sí, ¿no? Por ejemplo, justamente la enfermedad de neurona motora. Pero justo eso también nos va a dar la pauta del diagnóstico. Pero establecer si es un síndrome de neurona motora superior o un síndrome de neurona motora inferior es una parte esencial en la evaluación motora de un paciente neurológico, ¿vale? Y también tenemos que identificar, pues, estos diferentes patrones de alteraciones motoras, ¿no? Si es paresia, es una debilidad. Plegia es ya la completa parálisis. Y tenemos estos patrones. Monoparesia, una sola extremidad. Paraparesia o paraplegia, extremidades inferiores. Regularmente esto, por ejemplo, monoparesia va a ser nervio periférico plexo, paraparesia va a ser medular, hasta no demostrar lo contrario. Hemiparesia regularmente pues es una afectación de vía piramidal, de vía larga, ajá, por el entrecruzamiento. Cuadriparesia, ahí sí ya pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una cuestión medular, puede ser una cuestión neuropática, puede ser una cuestión central, es a veces más difícil, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral, perdón, central es médula, también la médula es central, más bien. A nivel encefálico puede ser más difícil, sí pudiera llegar a ser, pero tendría que ser una lesión como muy extensa para que nos diera una cuadriparesia por una lesión de cerebral, ¿no? Ahora, podemos tener una cuadriparesia porque tuvo un EBC hace 2 años y el nuevo EBC fue del otro lado. Por ejemplo, eso también podría ser, pero no sería la primera cosa en la que yo pensaría. Entonces, cada uno de estos patrones también nos habla de la posible etiología o localización. ¿Cómo vamos a nosotros a medir la fuerza? Eso también son de las cosas que nosotros nos tenemos que saber de memoria, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a medir la fuerza con esta escala, que es la escala de Daniel, se conoce como escala de Daniel, también la conocemos como escala de, la escala bueno, como el Medical Research Council, ajá. Entonces, se evalúa del 0 al 5, y déjenme vengo para acá, ahí se puede ver mi brazo fuerte, ni tan hipertrofiado, ya últimamente no hemos hecho tanto ejercicio, ¿no? Pero muy bien, aquí se ve mi brazo, ¿no? Entonces vamos a explicar la escala de fuerza con respecto a la flexión del codo, ¿vale?
Esta escala, como les digo, va del 0 al 5. El punto clave es a partir del 3. Vence gravedad, ¿no? Entonces, si el paciente vence gravedad, opone resistencia y vence al explorador, es 5. ¿Ah? O sea, una fuerza normal. ¿Ah? Si el paciente vence gravedad, opone resistencia, pero no vence al explorador, es 4, ¿vale? Si el paciente vence gravedad, pero no pone resistencia, es 3. Si el paciente no logra vencer gravedad, solo no alcanza a hacer el arco del movimiento completo o tiene movimientos en la horizontal, es 2. Si solamente logra contraer el músculo sin lograr el movimiento de las extremidades, es 1. Y 0 sin contracción muscular, ¿vale? Ahora, otro punto crucial para poder entender la escala de fuerza. Ajá. Vencer gravedad implica que complete el arco de movimiento para esa articulación. Por ejemplo, la flexión de codo por lo menos tiene que llegar a estos 90 grados o un poquito más, porque ese es todo el arco de movimiento, ¿vale? Pero con que llegue de los 90 grados para acá, pues ya podemos decir que venció gravedad. Por ejemplo, la abducción de hombro tiene que generar el arco, por lo menos el arco de movilidad para esa articulación. Así es como nosotros consideramos que vence gravedad. ¿Sale? Y entonces, lo voy a repetir para que se nos quede claro. 5, vence gravedad, opone resistencia y vence al explorador. 4, vence gravedad, opone resistencia, pero no vence al explorador. 3, vence gravedad, no opone resistencia. 2, no vence gravedad, no logra completar el arco de movimiento, no logra vencer gravedad o tiene movimientos en el horizontal. 1, tiene solamente contracción muscular y 0, no tiene ningún movimiento. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que hacemos también es evaluar cada uno de estos movimientos: abducción del brazo, aducción del brazo, flexión del codo, extensión de la muñeca, y cada uno va a tener una representación de un miotomo. Nosotros lo hacemos cuando queremos hacer una evaluación detallada, lo tenemos que hacer así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí viene la abducción de hombro, la flexión de codo, la extensión de codo, la extensión de muñeca, la extensión de los dedos, la abducción de los dedos, y también a nivel de los miembros pélvicos. Ahora, lo que nosotros en términos ya, por ejemplo, yo les sugiero que se haga con respecto a los segmentos que que tendríamos que evaluar mínimamente son los que establece también el MRC, que es el Medical Research Council. Es una forma estandarizada para hacer la evaluación de la función motora y que incluso con esto nosotros podemos, es por ejemplo con lo que miden también a nivel de los estudios clínicos. Entonces, en el MRC a nivel de miembro torácico es abducción de hombro, flexión de codo y extensión de muñeca. Y le damos, si es normal, 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos. De la extremidad superior derecha serían 15 puntos, de la extremidad superior izquierda serían 15 puntos. A nivel de miembros pélvicos miren, ahí tenemos la flexión de cadera, la extensión de rodilla, la flexión de rodilla, la dorsiflexión, la flexión plantar, la inversión y la eversión. Inversión y eversión del pie. Por ejemplo, son movimientos más, movimientos que evaluamos más completos justamente también para nosotros tratar de localizar. Pero el MRC, por ejemplo, a nivel de miembro pélvico es flexión de cadera,
extensión de rodilla, que serían estos dos, y la dorsiflexión, que sería esto. Y entonces también me da 5 puntos, flexión de cadera, 5 puntos, extensión de rodilla, 5 puntos, dorsiflexión. Y entonces me da 15 puntos de miembro pélvico derecho, 15 puntos de miembro pélvico izquierdo, 30 puntos de miembros pélvicos, ¿no? Y también puedo tener 30 puntos de extremidades derechas, 30 puntos de extremidades izquierdas, porque en total son 60 puntos. Y esto nos da una medida más objetiva. Por ejemplo, en los protocolos de síndrome de Guillain-Barré, se toma el MRC y se va evaluando conforme a los días para ver cómo va mejorando el paciente. Entonces, esto, por ejemplo, es material que les vamos a compartir y que, bueno, va a estar aquí ya en la presentación. Podemos hacer la evaluación por segmentos, que es lo recomendable cuando yo, por ejemplo, tengo que delimitar mejor el nivel de la afectación. Ajá. Pero el MRC es además correcto, adecuado y es algo que nos va a ayudar a tener una medición objetiva y sencilla y práctica a nivel del consultorio de la función motora, ¿sale? Los reflejos de estiramiento muscular, que tiene que también ver con el uso muscular, recordar el uso muscular es una estrategia importante del órgano tendinoso de Golgi, porque al notar la distensión del músculo se va a mandar hacia la médula espinal y de manera refleja va a generar la contracción, ¿vale? Y estos son los niveles de estiramiento muscular, ¿no? 2, normal. ¿Cómo yo establezco que un reflejo es normal? Logro evocar el reflejo en el lugar donde está referido de una manera no exaltada, por ejemplo, podríamos decirlo. Eso es. Esto a veces sí es mucho de irlo haciendo, irlo viendo, ¿no? Ahí sí es como de, miren, esto es normal. Pero sí hay algunos tips que nosotros podemos tener. Por ejemplo, en la hiperreflexia se evoca fácilmente. ¿Cuál es otro? En la hiperreflexia hay banda reflexógena. ¿Qué quiere decir esto? Que se evoca yo percuto en algún lugar donde no se debería evocar normalmente y se genera el reflejo. Entonces, por ejemplo, para el nervio, el bicipital, tiene que ser a nivel del codo, del pliegue del codo, ahí está el tendón del bicipital, pero si yo lo hago, por ejemplo, a nivel del cuerpo del bíceps, ahí normalmente no se debería evocar el reflejo. Y si lo hago y se evoca, pues ya estamos en una situación de hiperreflexia. Hiporreflexia, el reflejo está presente, pero disminuido. Y arreflexia no se evoca el reflejo aún con maniobras de distracción. El 4, que es clonus, aquí una disculpa, está mal, es 4 clonus, es un reflejo hiperactivo patológico, ¿no? En el cual lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, esto con el pie y empieza a hacer, el pie empieza a hacer esto. Esto es a lo que nosotros le llamamos clonus. Los reflejos, por ejemplo, también nos van a dar una localización de los miotomos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo bicipital se integra a nivel de C5, C6, el tricipital de C7, C8, el patelar de L2, L3, L4, el aquilio a nivel de S1, que son los reflejos principales que nosotros podemos tener. Y los reflejos de liberación piramidal. Hoffman y Trobner a nivel de las extremidades superiores. Agarramos el dedito, ¿no? Hoffman es esto, le hacemos así. No sé si se ve. Hacemos esto. Y el reflejo patológico es que el paciente hace esto. Trommer, lo que hacemos es esto. Y también va a ser el reflejo patológico. Y Babinski lo evocamos en la planta del pie. Hacemos el recorrido con un objeto romo. Por el borde externo, luego por la base de los dedos. Y el Babinski es la extensión del dedo pulgar y la extensión en abanico de los otros 4 dedos. Perdón, extensión del primer dedo, no es pulgar, perdón. La extensión del primer dedo y la extensión en abanico de los otros 4 dedos.
Esa es la descripción como tal de Babinski. Ya hay varios también sucedáneos de Babinski, como Gordon, Stransky, que van a tener el mismo fundamento. Estos son datos de liberación piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que no está, hay una pérdida de la regulación de la neurona motora superior y estos reflejos patológicos se liberan. Ajá, ese es como nosotros lo explicamos. Ahora tenemos nosotros maniobras para valorar si una parecia es objetiva o no. Esta es la maniobra de Barré, ¿no? En la que nosotros ponemos al paciente con las manos extendidas y con las palmas hacia arriba. Una parecia real va a ser primero la pronación y la caída del brazo. Ajá. En una parecia fingida, lo que va a hacer es que el brazo se va a caer con la misma palma hacia arriba, hacia abajo, ¿sale? Entonces, esto es algo que nosotros también hacemos. Muy bien. Y bueno, con esto ya vimos la parte de la función motora. Vamos a dar, ¿les parece 10 minutos de descanso? Sí, doctor, está bien. No vamos a dar ahorita